25 de mayo, Día de la Liberación Africana, este año con un tema muy especial, que es la figura y la obra de Winnie Mandela. Es sobre quien vamos a homenajear esta tarde, y teniendo en cuenta que es el Día de África, es una señora que se acaba de morir hace poco, que ha sido una referencia importante para la lucha de África, y la cual vamos a tener intervenciones de algunos de los presidentes aquí en la sala, que nos van a permitir, de alguna forma, entender muy bien lo que ha supuesto esa mujer y lo que para nosotros los africanos supone referenciar a personas de este tipo. Entonces, como siempre decimos, ¡Uhuru! 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 Porque la importancia de escenificar de una forma vehemente nuestra felicidad, nuestra unidad, es muy importante. Y Winnie Mandela, como todos vosotros sabéis, ha sido una referencia importantísima en la evolución de África y también de la liberación africana. Lo poco que tenemos hoy en África, lo poco que somos, ha sido por esta mujer que se enfrentó al apartheid, que se enfrentó al machismo, que se enfrentó a la violencia y que fue coherente cuando otros se dedicaban a ser millonarios y a tener muchas mansiones y mucho dinero. Ella siguió luchando por los pobres y por las necesidades. Y creo que es muy importante que los propios militantes africanos, más allá de hacer otros tipos de reivindicaciones que son necesarias, seamos también capaces de reconocer a las personas que antes que nosotros han estado haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Así que quiero pedir un aplauso para todos vosotros y para Winnie Mandela. Ahora vamos a ver, antes de que empiecen las intervenciones de los compañeros que han venido, vamos a ver unos vídeos que algunos compañeros han mandado y otros que son los que referencian a lo que ha sido la figura de Winnie Mandela. Y bueno, estos vídeos nos sirven para tener una imagen visual de esta persona, y después de eso presentaría a los compañeros que vamos a intervenir, o las personas que van a venir aquí a hacer un pequeño tributo a la figura de Winnie Mandela, y seguiremos el acto del Día de África. Recordar que el Día de África no es como he visto que está escrito por ahí en internet, que fue porque la OOA se reunió en el año 73. No, el Día de África fue mucho antes, en 1925, 22, Marcus Garvey en Harlem, en un congreso mundial, se pidió un día de liberación africana. Después Kwame Nkrumah, en el año 45, también lo estableció, y Sékou Touré también, y la Unión Africana, que es los estados africanos, se vieron obligados a aceptar lo que los pueblos habían decidido. No es que la Unión Africana declaró el Día de África, sino que los pueblos africanos querían la unidad para ser libres y obligaron a los gobiernos a hacerlo. Es muy importante tener esto claro, porque hemos visto ahí en internet, la gente escribe que fueron los gobiernos, los presidentes corruptos de África los que establecieron el Día de África. No, fueron los pueblos luchando por su libertad, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba, los movimientos que había en Suapo, los movimientos que había en Monalija, en Guinea Ecuatorial, los movimientos que había en muchas partes de África, en Burkina Faso, Ghana, en Senegal, en Mali, que se consiguió que se estableciera el Día de África. Es un día muy importante y se está reduciendo mucho solamente a una fiesta. Los embajadores en Madrid hacen una fiesta en un hotel muy lujo, y a las ONGs hacen tambores. Está muy bien, pero nosotros, los que somos los cimarrones, los que creemos en la lucha, tenemos que juntarnos para hablar entre nosotros de lo que es nuestra lucha, más allá de que sea un acto meramente folclórico, porque es un día de liberación africana, y que los que nos precedieron, en este caso la mujer que hoy conmemoramos, no es solo Winnie Mandela, ha habido mujeres como Miriam Makeba, como Rosa Parks, como Anna Nzinga, y Winnie Mandela representa todas estas mujeres y estos hombres que siguieron con el espíritu de Kwame Nkrumah, a pesar de que el gobierno de Mandela se corrompió, como hemos visto con Thabo Mbeki, con todos los corruptos que tienen. Sacaron a Winnie Mandela de ministra porque ellos querían privatizar el Banco de Sudáfrica, cuando Winnie se oponía a que se privatizara. Hoy el Banco de Sudáfrica es privado. En la época del apartheid era un banco público. Hoy hay más pobres en Sudáfrica, pobres de verdad, que en la época del apartheid. Hoy en Sudáfrica, lo que Winnie decía, de la gente duerme en tuberías, yo lo he visto. Tuberías gigantes para construcción de las autopistas,
Los que no tienen vivienda duermen ahí dentro. Sí, hay unos negros muy ricos, ¿verdad? Hay barrios donde hay mucha gente con armas, protegiendo. Entonces, toda esta corrupción, toda esta falta de esa miseria para la población africana es lo que Winnie Mandela siempre representó. Un ejemplo, y nosotros que somos el movimiento panafricanista de España, nunca existiría si no fuera por Winnie Mandela. Fue la figura de Winnie Mandela la que se puso al frente del apartheid en el año 1976, cuando la metieron en un campo de concentración, con sus 2 hijos y un grupo de unos bulldozers destruyeron su casa para que no tuvieran donde vivir y tuvieran que salir con las maletas para ir a vivir en Soweto. Fue en Soweto donde Winnie Mandela organizó la resistencia sudafricana, reorganizó el movimiento del CNA y consiguió que su marido, que nadie se acordaba de él, que era Nelson Mandela, fuera conocido en todo el mundo. Nelson Mandela hubiese muerto en la cárcel como cualquier otro de los tantos negros que morían en prisión y nadie se hubiese acordado de él. Hubo muchos líderes que murieron, Diallo Tello en Guinea-Conakry, Atanasio Ndogo en Guinea Ecuatorial, y nadie se acordaba de ellos. Uno B en Camerún, y fue que Winnie Mandela se puso al frente para que su marido fuera conocido y consiguió que la Fundación Los Palmer de Suiza destinaron dinero para la promoción de la lucha por la libertad de Mandela. En el año 1985, el gobierno de Sudáfrica asesinó a un poeta sudafricano que se llama Julius Molorosi. Un grupo de estudiantes africanos que entonces estaban en Madrid, en el Colegio de África, encabezados por Marcelino González, decidieron responder a ese asesinato ocupando la embajada de Sudáfrica, que estaba en Gran Vía 34 en aquella época. Este hecho fue el que dio inicio al movimiento panafricanista de España. A partir de que esos chicos jóvenes ocuparon la embajada, se creó un movimiento nuevo que llamamos movimiento panafricanista. Si no fuera por Winnie Mandela, tampoco estaríamos aquí nosotros luchando, porque su ejemplo hizo que muchos jóvenes blancos y negros decidieran luchar contra el racismo, contra el apartheid, contra lo que estábamos viendo que sucedía en Sudáfrica. Había muchas manifestaciones, había mucha conciencia antirracista, en todo, no solamente aquí, había músicos como Johnny Clarence Abuka, Paul Simon, muchos músicos que existían y que estaban luchando, había un embargo contra Sudáfrica. Por tanto, nuestra referencia con Winnie Mandela no es solamente una referencia política, es una referencia personal. Mi madre pertenecía al movimiento de Winnie Mandela y producto de esa relación familiar y personal de ir en las iglesias los domingos donde se hablaba de la lucha contra apartheid, donde se las traían ollas de comida a las mujeres para después de la homilía hablar de la lucha revolucionaria, muchos jóvenes, muchos niños tuvieron conciencia de lo que estaba hablando a nivel político, ¿no? Yo no me formé políticamente ni cuando estuve en la universidad, ni en YouTube, ni en Internet, ni nada de esto. Me formé políticamente en los grupos de esas mujeres que iban a la iglesia y que llevaban a sus hijos para oír hablar de Winnie Mandela, y que el domingo después de la misa se hablaba de la lucha en Guinea Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial, en Malabo, y en España, y en Londres, y en París, y en Francia, y en el propio Portugal. Había mucha gente que estuvieron vinculados a la obra de Winnie Mandela. Después, mucha gente se ha avergonzado porque Nelson Mandela hizo muchos acuerdos con el poder económico, la política para los negros y la economía para los blancos. Este era el acuerdo que hicieron. Entonces Nelson Mandela hizo la privatización del Banco Nacional de Sudáfrica. Nelson Mandela hizo que el nivel de corrupción que tenemos hoy en Sudáfrica, y bueno, quiero saludar a este hermano que acaba de entrar, un aplauso para él, se llama Omar, es el editor de One Africa. Tenéis ahí los libros de One Africa para después, si queréis comprar alguno, pues están ahí. Entonces Nelson Mandela, como iba diciendo, acordó la privatización del banco, acordó que Sudáfrica no tenía armas nucleares, porque Sudáfrica durante la apartheid tenía misiles nucleares. Tenía como Corea tiene ahora, ¿no? Para asustar a la gente y tirar uno y que le den un crédito económico, como hace Corea. Sudáfrica tenía esto. Nelson Mandela acordó quitarlo. Nelson Mandela acordó también no reformar las tierras. Las personas a las cuales se les habían quitado las tierras tenían que aceptarlo y vivir en la calle.
Mientras que el apartheid, el CNA había dicho siempre que una vez restaurada la democracia, a la gente se iba a devolver la tierra que las habían quitado. Nelson Mandela dijo que no se podía hacer esto. Nelson Mandela también firmó el tema de las amnistías. Sabéis que en la película de Invictus, ahí aparece como que Nelson Mandela había hecho un acuerdo. Realmente el acuerdo lo hicieron el ejército cubano, el SWAPO y la guerrilla sudafricana, que derrotaron a Sudáfrica en Namibia en 1988 en la batalla de Angola, en la batalla de Puerto Canavali. Fueron las guerrillas sudafricanas, el ejército cubano, los que derrotaron a Sudáfrica. Y producto de esa derrota se llegó a un pacto para que Mandela saliera de la cárcel y se pusiera al frente de la transición. Una vez Mandela en la calle, los poderes económicos de Sudáfrica y del mundo decidieron que Nelson Mandela había que llegar a unos acuerdos para hacer la transición. Esos acuerdos para hacer la transición implicaban que los más ricos se quedaban con el gobierno. También en Sudáfrica hay una particularidad, que es lo que estamos pidiendo nosotros aquí al Parlamento de Cataluña y al Parlamento de España, y se niegan. La minoría blanca tiene un 12% de escaños directos en el Congreso. ¿Vale? Imaginaros que en el Parlamento de Cataluña los negros tuvieran 12% de escaños en el Congreso, ¿no? Pues en Sudáfrica eso existe, no hace falta que vayan en la lista, sino que por respeto a la minoría tienen que tener una participación política. Eso fue un gran avance porque todas las personas tienen que estar representadas en un país, ¿no? Pero la cuestión económica fundamental fue que los gobiernos de Nelson Mandela, al excluir a Winnie Mandela del gobierno, con un fax que Winnie recibió estando en un plato de televisión. Estimada señora Mandela, muchas gracias por sus servicios prestados. Hemos decidido prescindir de usted. Atentamente, Nelson. Ya está. Entonces, para mucha gente entendía que, producto de la lucha que Winnie Mandela había llevado para liberar a Nelson Mandela, había una ingratitud política y social y personal muy grande por parte de Nelson Mandela y una arrogancia muy grande de arrogarse él el liderazgo de toda la salvación y el cambio sudafricano, poniendo a Winnie Mandela como un personaje incómodo, porque lo que hacía falta era llegar a un momento de opulencia económica. Creo que eso nos suena en la política española, con lo que está pasando con grupos como Podemos y demás, Chalet y todo eso, nos suena un poco hoy en día. Pero al apartar a Winnie Mandela de la política en Sudáfrica, no era solamente una opción personal, sino también que los crímenes del apartheid no se podían ya investigar. Fue otro acuerdo que firmó Nelson Mandela para que las personas que han sido torturadas, asesinadas, familias que sus hijos han desaparecido, pues por el principio de reconciliación nacional quedaba como que buscaban al criminal, al torturador, y a las personas torturadas las llevaban a la televisión y lloraban y se abrazaban y se reconciliaban en público. Es un acto que está muy bien porque intentamos reconciliarnos, pero no se indemnizaba a esas familias, no se le daba un beneficio material por el dolor que ha sufrido, ¿no? Y eso hizo que Winnie se levantara, y producto de esa situación de Winnie, el gobierno de Canadá le quitó la visa, el gobierno de la Unión Europea le quitó la visa para que pudiera venir aquí, la apartaron también de su cargo de líder del movimiento de jóvenes y movimiento de mujeres del CNA, y una serie de situaciones. Winnie terminó después sus estudios, y tuvo también un doctorado cuando tenía casi 79 años, y terminó sus estudios cuando tenía 67 años, tenía casi 37 nietos, y tenía una vida que hizo después de separarse de Nelson Mandela. Ella siguió activa y luchando. Más allá de las cuestiones personales de una pareja, en este caso Nelson Mandela y Winnie Mandela, es importante tener en cuenta que nosotros somos el reflejo de esa realidad que tiene que ver con una lucha de justicia. Los inmigrantes, los africanos aquí en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Sevilla, en Londres, están buscando derechos sociales. Y muchas veces la búsqueda de los derechos sociales nos dicen que tenemos que pensar solamente en comer, en beber, en vestir y en dormir. Sin embargo, las mujeres, en este caso, que siempre han sido excluidas y negadas
en la historia del relato de Victoria, tienen que ser parte central de nuestra reivindicación. ¿Por qué? Porque cuando deciden buscarle una mujer a Nelson Mandela, buscan un perfil de mujer que no sea una mujer reivindicativa y que más bien tenga un perfil más bien plano y que no suponga una amenaza a la masculinidad y al poder de los hombres, que son los que tienen el derecho a estar en una posición política. Y Mandela es presentado después por Hollywood, Invictus, todas esas películas que han hecho Hollywood, como unos blancos muy malos y unos negros muy malos y en medio Dios. Y Dios es el que determina la historia, con la película esa de Invictus, con el partido de rugby y todo eso. Sin embargo, la película de Winnie Mandela, que también se estrenó en España, no se pudo estrenar en los cines, solamente está en YouTube y solamente está traducida al portugués, y el libro solamente está traducido al catalán. El libro podéis comprarlo en la editorial El Guión. Es decir, una persona con esa trascendencia tan grande, por el hecho de ser quien es y por tener la actitud que Winnie asume, porque no tiene una actitud de una persona subordinada, porque los negros, los africanos, para poder ser aceptados en los sitios se les exige que tengan que ser unos subordinados, ¿no? Las asambleas, los que hablan, normalmente no son personas africanas, y las personas africanas que hablan lo hacen desde una posición siempre muy, digamos, light, ¿no? No Ronaldo, sino más bien Messi, ¿vale? Entonces, esa forma es la que Winnie cuestionó, y es importante reivindicar la figura de Winnie por todo lo que ha sido y todo lo que puede llegar a ser. Porque si todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo para hostigar, denigrar, atacar, machacar a una mujer, es que le tienen miedo. ¿Y cómo todo el mundo puede tener miedo a una sola mujer? Es una pregunta que yo hacía el otro día en Facebook, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos los medios tienen miedo a una sola mujer de 89 años y todavía y hablan de ella como si fuera que va a asaltar su casa y quemarla? Es decir, es importante entender que cuando esas cosas suceden, las personas que están con nosotros tenemos que verlo de una forma sistemática. Si entendemos que ahora mismo que se está hablando del 8 de marzo, que hemos estado en la lucha del 8 de marzo por los derechos de las mujeres, la huelga de las mujeres, Winnie Mandela tiene que ser figura central entre las feministas. Y se ha estado hablando de la chica dominicana que mató a este chico. Hemos perdido a Valle en Lavapiés hace unos meses, y todo eso forma parte de una realidad, es que las mujeres se han levantado no ahora en el mundo, siempre ha habido mujeres africanas o negras al frente de la lucha de liberación africana. No es algo que ahora nos presentan a esa nigeriana que Lupita no sé qué, o la otra que escribe libros Chiwendi Walangu, Bulungu Turungu, como sea, y entonces Hollywood y la televisión nos presentan a unas chicas jóvenes con pelo afro como si fueran la referencia del movimiento africano o el movimiento negro, cuando siempre ha habido Winnie Mandelas en esta referencia. Y resulta que las jóvenes de internet conocen más a Chiwendi esta que habló en YouTube que a Winnie Mandela. Entonces es nuestra responsabilidad que esas cosas no sigan pasando, porque si bien es verdad que nosotros tenemos que estar siempre guapos, y yo procuro estarlo, y demás, la liberación para que nosotros no fuéramos a la cárcel, para que nuestras madres, para que no fuéramos esclavos, para que pudiéramos tener mínimo de dignidad, hay personas con nombres, apellidos y de carne y hueso que han hecho esas cosas, y tenemos que buscar la forma de que no nos impongan dioses y referencias que no son nuestras, o nos inventen una persona que es trending topic en Facebook y es la referencia de la liberación negra. Y eso Winnie lo tuvo siempre claro, y Mandela no es Dios, porque Mandela cometió muchos errores como persona y como líder. Y la mujer que tenía a su lado, que durante 25 años estuvo al frente para que Mandela saliera de la cárcel, era la persona que más sabía de estos errores que, como cualquier persona, Mandela pudo cometer. Pero como ahora se ha endiosado a Mandela, cualquier crítica hacia Mandela es vista como un ataque directo a lo que ellos llaman transición. Y cualquier persona que
haga una crítica o una alabanza hacia Winnie, no he leído ningún periódico, ni El País, ni La Vanguardia, ni El Mundo, ni en los que yo trabajo, ni ningún periódico donde se dijera algo que no fuera la esposa controvertida de Nelson Mandela y presentarla siempre como la esposa, cuando Winnie ya no era la esposa de Nelson Mandela hace mucho tiempo. Ella siguió luchando. Bueno, esta ha sido mi intervención hoy por el tema de Winnie Mandela, en el recuerdo de lo que ella ha sido, en el recuerdo de las personas. Quiero decir que aquí en España muchísima gente que ha sido influenciada por Winnie Mandela, como muchas organizaciones como Lukuntaka, la Organización de Estados Unidos de África, la Fundación Vida, la gente de Guanáfrica, Sankofa, la Asociación de Jóvenes Gambianos en Girona, Foja, un montón de gente que hemos sido influenciados por Winnie Mandela y que a día de hoy hay gente que a lo mejor tiene vergüenza de decir públicamente de dónde venimos, ¿no? Todos tenemos un pasado. Yo siempre lo he dicho, que si mi madre no me hubiese nunca llevado a un acto donde se hablaba de Winnie Mandela, donde se hablaba de la liberación, pues yo nunca hubiese conocido nada. Sería más bien un tío Tom, porque ese era mi destino. Es más, se vive bien siendo tío Tom, y yo era la propuesta que tenía, o estaría siendo un sicario de Obiang en Guinea, ¿no? Que también se vive bien siendo eso. O sea que es gracias a nuestros amigos, nuestros familiares, que nosotros somos alguien. No es porque nuestras madres, que muchos de nosotros, ahora que se habla mucho de la lucha de la mujer, del feminismo, tenemos que recordar que han sido nuestras madres que fregaban suelos y se prostituían para que nosotros fuéramos a la universidad. No fueron las becas de la Generalitat de Cataluña, ni de la Comunidad de Madrid, ni del gobierno de Gambia, ni del gobierno de Senegal, ni del gobierno de Guinea, que nos dieron nada de esto. Fueron las madres nuestras que eran parte de este movimiento, que tenían conciencia de lucha, que luego han sido mujeres como Fatu, que está aquí. Un aplauso para ella, por favor. Como la Remei Sipi, como Maaba, aquí está Maaba también, una de las gran líderes, y Maviguera también, una compañera que también forma parte de esa tradición. Y tenemos que recordar que esas mujeres, que ahora cuando se hacen congresos, nunca les llaman a estas mujeres que llevan 40, 30 años aquí luchando. Siempre son gente nueva, mañana otro nuevo, otra chica nueva, otra nueva, y siempre el movimiento es nuevo, ¿no? Afortunadamente yo veo aquí en la sala gente con la cual yo llevo viéndome hace más de 10 años. Sarjo, por ejemplo, este hermano que está aquí de Gambia, un aplauso para él. Benjamín, que está ahí atrás también. Omar, Omar es un hermano que está ahí de Guanáfrica, luego le da la palabra, que desde Mataró hasta llegar aquí, pues más de 20 años de lucha en el asociacionismo africano, en el intelectualismo. Fundó los periódicos africanos más importantes que ha habido en los últimos años. El primero de ellos fue Soweto. No sé si se acuerdan de Soweto, fue una revista que se fundó cuando el Fórum de las Culturas en Barcelona. Y el segundo de ellos fue Guanáfrica. Y luego Guanáfrica se distribuyó en toda España. Fue el único periódico que tenía distribución en toda España, en todos los bares, en todas las tiendas, en todas las mezquitas e iglesias de los africanos. Estaba Guanáfrica. Y ahora está con la editorial de libros Guanáfrica, que también es parte de esa trayectoria. Por tanto, tenemos que ver las cosas en perspectiva y en trayectoria. Nosotros no hemos inventado nada. Nuestros padres han inventado las cosas, siempre venimos de una perspectiva. Y también, bueno, finalmente saludar también a dos compañeros que han venido, por ejemplo, compañero Iván, que está aquí delante, un aplauso para este compañero. Iván, que es un sindicalista y un compañero de mucho tiempo con lo que estamos montando IRA. IRA es la Asociación Internacional de Restauración de la Lucha contra la Esclavitud de Mauritania. Sabéis que en Mauritania los negros somos esclavos, y ahora mismo hemos conseguido un candidato que se llama Biram, que va a estar en las próximas elecciones en Mauritania, y vamos a ganar porque tenemos la mayoría del voto en nuestro favor. En las otras elecciones, Biram recibió 4 palizas por parte de la policía y estuvo encarcelado, y aún así quedó segundo casi con 200.000 votos. O sea que esta vez vamos a ganar y con este tema.
y Dimitri, que eras concejal, sigues siendo concejal. Aún. Aún es concejal de la CUP, ¿no? No. Perdón. Soy independiente. Concejal independiente de Ecuador, y también un aplauso para el compañero, luego voy a la palabra a él por acompañarnos. Vale, pues vamos a pasar a ver un vídeo y después vamos a seguir con las intervenciones. ¡Burro! mensaje que ha enviado un compañero de... El mensaje nos ha enviado un compañero del Movimiento Panafricanista desde Madrid, Mateo Nzambi, que es el presidente de Panafricanos Madrid. Ha enviado un mensaje para nosotros aquí en Barcelona el día de hoy. Dale voz. Winnie Mandela
las héroes nunca mueren. Y Winnie Mandela para mí representa a todas las mujeres negras que día tras día luchan por la libertad y la emancipación de ellas mismas. Y aparte de eso, también representa la lucha de no solo las negras, sino también de todas las mujeres. Porque en un contexto como en el que vivimos, en que la mujer todavía sigue siendo objeto de discriminaciones, resaltan figuras como la de Winnie Mandela, que a pesar de toda la humillación o el menosprecio que ha sufrido, ha sabido estar ahí luchando por la libertad de su pueblo y por las mujeres. Y también resaltar que Winnie Mandela es el sufrimiento o la figura de Winnie Mandela para mí refleja en las tantas mujeres que mueren por encontrar o por la búsqueda de una vida mejor. Las tantas mujeres que mueren en las aguas del Mediterráneo, en las vallas de Melilla, y, cómo no, por tantas que mueren por la violencia de género, que a pesar de todo, el gobierno o la misma sociedad, nuestra sociedad, la sigue ignorando. De manera también representa a todas esas mujeres que día a día, a nuestras madres, hermanas, que día a día han luchado y siguen luchando por sacar a sus familias o a su sociedad por delante. Y también decir que de una manera es un ejemplo de todo, es un ejemplo de lucha, de coraje y, como empecé diciendo, las héroes nunca mueren, y decir que sin mujeres no hay reparación y sin las héroes no hay reparación. ¡Guru! Creo que tenemos otra de Baldu Lumumba. la tradición de heroínas negras como la tía de Tupac, como las Panteras Negras, como muchas heroínas que han luchado por la emancipación de los hermanos y hermanas de Sudáfrica. Aquí en España hemos sufrido y seguimos bajo ese proceso de desesclavización de nuestros líderes negros. Aquí hemos luchado por la hermana Claudia Mambí. Hemos luchado por muchos panafricanistas como el hermano Tigre Pende. Hemos luchado por el doctor Angelín. Pero nos vemos otra vez como la prensa reaccionaria vuelve en ese afán de la desestabilización de los líderes panafricanistas. Lo mismo que está ocurriendo, que ha ocurrido con la hermana Winnie Mandela en Sudáfrica, es lo mismo que ocurre en los Estados Unidos con heroínas de las Panteras Negras, y lo que va a ocurrir siempre. Tenemos que recuperar a nuestras heroínas y saber honrarlas para continuar la lucha. Winnie Mandela es más respetada en los Estados Unidos que en su propio país. No podemos permitir que los afroespañoles también sientan esa misma aversión hacia una heroína sin la cual hoy en Sudáfrica los sudafricanos y los negros en general no seríamos libres. Su último legado
es que la tierra en Sudáfrica vuelva a las manos del 90% de sus ciudadanos, que son negros. Debemos honrar la memoria de Winnie Mandela. Uhuru. Uhuru. Encerrada en su propio círculo vicioso, encerrada en su propio círculo vicioso de la relación sustancial del sistema. Lo perverso de todo esto es cómo luego las generaciones, producto de la lucha de Winnie Mandela, se volvieron en su contra. Nunca he podido entender ese oscuro pasado por el que tuvo que soportar Winnie Mandela, de ver cómo las juventudes a las que no había cultivado ese espíritu de libertad, de lucha y de defensa, luego la arrinconaron, porque creo que esta mujer murió en un olvido, ¿no? Nunca pude entender eso. De hecho, a veces leo parte del pasado de Eva Perón para saber si estas dos mujeres del siglo XX, que hacían luchas precisamente en los polos, ¿no? En el Polo Sur, una en el mundo hispano y otra en África, era consecuente con los últimos episodios de Venezuela, con la llegada al siglo y no sé qué pasó en esas generaciones que consiguieron ser lideradas por esas heroínas. Entonces, pero muy valioso de tu parte, ¿no? Y educar la memoria de esta mujer y luchar porque consigamos ponerla en el lugar que se merece. ¿Vale? Gracias. No os asustéis. Bueno, estas han sido algunas de los mensajes, intervenciones de los líderes del movimiento panafricanista para honrar a Winnie Mandela, un acto que se hizo en Madrid en honor a ella, ¿no? Y la importancia de que la propia gente hable de este tipo de cosas. Bueno, voy a empezar esta tarde presentando a algunas de las personas que van a intervenir aquí. Quiero presentar a una mujer que es una referencia aquí en la lucha panafricanista en España, pero también en Cataluña, ¿no? Una mujer que ha luchado muchísimo por los derechos de las mujeres africanas y que en el Parlamento de Cataluña ha llevado iniciativas a ese respecto, ¿no? Me refiero a la compañera Fatu. Por favor, Fatu, toma la palabra. Fatu. Hola, buenas tardes a todos y todas. Os doy las gracias por formar parte de este espacio hoy, que creo que es muy importante este día, refiriéndonos a una mujer que ha dado todo, ¿no? Su vida, su tiempo, su conocimiento para el respeto y el reconocimiento de las mujeres. Creo que como Winnie no tenemos otra heroína como ella, y creo que es la que de alguna manera nos ha llevado a tener esta fortaleza, la valentía de ponernos delante de quien sea y defender nuestra África y de defender sobre todo el derecho de las mujeres. Como bien han dicho uno de los vídeos, ¿no? Las mujeres somos objeto y estamos sometidas a muchas injusticias en todo el mundo. Y si hablamos de todas las mujeres, en excepción la mujer negra. Es una de las que realmente lleva una discriminación en cualquier lugar donde está. Ya puede hacer lo que haga, ya puede trabajar en lo que trabaje, ya puede defender los derechos humanos,
siempre hay una nube, una sombra para invisibilizar a estas personas. Y cuando una persona está haciendo un trabajo y hay una falta de visibilidad, pues este trabajo nunca se puede dar el reconocimiento. Cuando se da el reconocimiento, no el individuo que está enfrente o lo que está alrededor, sino que el reconocimiento de la exigencia de estos derechos, la exigencia del reconocimiento de que hay derechos y estos derechos se tienen que respetar. Y entonces un día como hoy, realmente yo creo que esta sala podría estar repletísimo. Simplemente es para dar respuestas. No es para nada más, sino dar respuestas, porque aquellos que están por nosotras hay que conmemorarlo y hay que reconocer el trabajo hecho, porque esto es lo que realmente nos puede dar esta fuerza de poder seguir. Yo personalmente sí estoy en esta lucha por los derechos humanos y sobre todo derechos de las mujeres y de las mujeres negras. Welcome, sister. Thank you. Y entonces en esta lucha, ya desde el año 85, creo que fue por una actitud racista tan fuerte que me hizo ver de que realmente cuando tú me ves y me miras por el color de mi piel y no me respeta ni me valore como persona que soy, entonces ya es hora de dejarme ver, de que me escuchen y que me sigan viendo. Y entonces creo que a partir de aquel momento, aquel día, me prometí a mí misma de seguir estando en los lugares. Quizá mi manera de moverme también tiene que ver con la parte de mediación, ¿sí? Porque creo que la lucha es de derecho, pero cuando realmente estamos en espacios donde estamos exigiendo estos derechos, también tenemos que saber de la forma en la que podemos establecer el diálogo, ¿no? En la fuerza y en las malas formas, lo que hacemos es retrasar el resultado o retrasar el reconocimiento o poder obtener simplemente lo que estamos luchando. Sobre todo aquí en Cataluña, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando hay un discurso donde las personas que llevan tantos años viviendo aquí en Cataluña, que se sigan llamando Nouvinguda, entonces yo creo que esta palabra en sí ya implica esta falta de reconocimiento y la falta de reconocimiento de que forma parte de esta tierra. Yo creo que Nouvinguda, la que acaban de llegar, la que llevamos muchos años, estamos contribuyendo en el cambio social de Cataluña. Formamos parte de esta tierra y nos cansamos de que cada vez nos identifiquen la de Gambia, la de Senegal, ¿sí? La de Malí. ¿Cuándo vamos a formar parte? A ser quienes somos realmente? Yo no quiero que me digan Nouvinguda, inmigrante, porque tengo que seguir siendo inmigrante. Cuando hace 44 años estoy en Cataluña, yo pasé de ser inmigrante, ¿sí? Y entonces está bien de vez en cuando que vayan por los conceptos de las palabras. ¿Quién es inmigrante? Cuando te dice inmigrante, ¿en qué tiempo eres inmigrante? ¿Sí? Y esas son las cosas que creo que tenemos que seguir reivindicando, porque de la forma que te llaman inmigrante, de esta manera, es la forma que te tratan también. Y esto te están quitando los derechos automáticamente. Como bien dice el hermano, en el Parlamento Europeo hubo una iniciativa de poder pedir la presencia de las personas extranjeras, inmigrantes, negras, afro, que tengamos nuestro propio espacio en el Parlamento Europeo. Esta presencia se hizo delante de todas las diputadas y algunos diputados del Parlamento y todavía estamos esperando a que nos pudieran dar cabida en este espacio. Pues nuestra lucha tiene que seguir, tiene que continuar, porque cuando hay injusticia tiene que haber una rebeldía. Porque cuando la ley es injusta, los ciudadanos tienen que rebelarse.
y hay que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo, porque el cambio está en la acción. Si no accionamos, no podemos esperar un cambio. Y entonces yo invito a todos y todas que sigamos esta lucha. Es un derecho, no estamos pidiendo nada, porque es por la humanidad, somos seres humanos. No se puede vulnerar el derecho del ser por el color de su piel, por su origen. Es un ejemplo a seguir. Y muchas veces ha estado trabajando, haciendo cosas del cual no se ha visibilizado para afuera. Desde el silencio ha sido acompañando también a personas, a acciones y actitudes. Y entonces, bueno, dejo la palabra para más personas, pero yo creo que tenemos que seguir y este es el camino, a través del diálogo, pero que no podemos permitir que sigan vulnerando nuestro derecho por la mera clasificación por color de la piel. Seamos civilizados, dejemos de llamar a las personas la raza negra. No existe raza más que la raza humana. Gracias. Y bueno, vamos en este contexto de celebración del Día de África, ¿no? Adelante, pasen, compañeros. El Día de Liberación. Sabes que no sabíamos, habíamos tenido reservado una sala, nosotros no sabíamos. ¿Ustedes terminan ya? ¿Falta? No, estamos empezando. ¿Están empezando? Perdón, ¿eh? Tranquilo. Como yo decía también la historia de esta ciudad, ¿no? La palabra de Fatu. Y yo, cuando yo en el año 97, que he venido, 98, hemos venido a Barcelona, en la discoteca Jamboree con los hermanos, conocí a una mujer que era una de las líderes del movimiento en aquella época, del movimiento Black Panthers, y después era la líder de la organización, la Escuela de Filosofía Africana, y que después de muchos años hemos estado juntos en esta lucha desde hace tanto tiempo, ¿no? Me refiero a la hermana Maa Bangema. ¡Adelante! Yo me llamo Mamá y llevo muchísimos años luchando sobre los derechos de los negros. Y Winnie Mandela para mí me representa como en nuestra religión o la religión Yoruba, que hay un personaje, un dios que se llama Obatala. Obatala tiene dos vertientes, depende en qué momento es hombre y en qué momento es mujer. Entonces, para mí Winnie Mandela es un héroe, es como, yo no diría que una heroína, yo lo que reivindico siempre son los héroes de la lucha de la negritud sobre nuestra liberación. Y esa mujer me inspiró, me hizo que me sentara y dijera al opresor, no, como ella lo hizo. Ella levantó, salió a la calle, tenía sus 2 hijos y ella salió y dijo no. No porque fuera mujer, por luchar sobre los derechos de la mujer, sino sobre los derechos del ser humano. Que en esa tierra todo el ser humano, tanto blanco, negro, chino, lo que sea, tenemos derecho a vivirla y a compartirla. Y ella salió, le dijo al opresor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Dijo al opresor, no, si es necesario, cogeré un arma, tanto si hay hombre, como si hay niños, como a lo que hay que ser, sino para reivindicar el derecho de vivir en este mundo, porque este universo nos pertenece a todos, no solo a un ser, no solo a un color, sino a todos los colores que estamos en este mundo. Y Winnie Mandela para mí, yo no hablaría tampoco sobre los derechos de la mujer, porque yo cuando miro a la Winnie, yo no miro que ella está hablando sobre los derechos, feminismo, como se puede hablar en el tema europeo o oriental, pero sino ella es una mujer que se levantó para reivindicar sobre los derechos en general, mujer, hombre, sino para decirle no
no al opresor, no al racismo, no a la denigración, no sino decirle, yo tengo derecho a vivir. Y Winnie Mandela me inspiró en ese sentido de sentarme y luchar sobre los derechos y sobre los derechos de los negros y hacia la liberación de nuestro pueblo. Y por eso yo les pido a todos los negros y a todas las negras que da igual si eres una mujer, sobre todo le digo a la mujer negra, da igual, no te sientes mujer, mientras estamos en la fase de la liberación de nuestro pueblo, porque estamos en el camino. Lo único que tenemos que hacer es continuar con esta lucha donde lo ha dejado la Winnie y seguir nosotros delante, hombres y mujeres, lo que sea, o gay o no gay, heterosexual o no heterosexual, sino continuar y no diferenciar si eres una mujer, si eres un hombre, sino toda la negritud. Todo el africano tiene que coger de la mano, sentarse juntos y dirigirse a la liberación, porque aún estamos en el camino. Cuando llegamos a la liberación total, ya hablaremos del feminismo y de lo que queramos, pero en este momento estamos en la lucha de irnos juntos, mano a mano, y siempre recordándonos, siempre, cada día reivindicando la lucha de todos los héroes negros que han estado en la lucha. Y no tengo más palabras que Muchas gracias. Maba fue una de las personas que reclutó a uno de los líderes más grandes del panafricanismo que ha habido aquí en España y en Barcelona, que es Kemit Kareba. Lo conocéis, ¿no? Kemit Kareba, Kareba Drame, senegalés, mandingo. Ha sido uno de los grandes líderes que hemos tenido aquí. Pues, ella fue quien lo reclutó en la puerta de discoteca Jamboree, año 98. Un aplauso. Muchas veces las mujeres crean liderazgo, crean espacios, abren puertas, ideas, pero la historiografía oficial en Wikipedia no aparece, ¿no? Cuando vivo con Wikipedia aparece otra cosa. Bueno, también quiero dar unas breves palabras a un compañero, amigo, con que hemos hecho, ha sido una persona que ha dedicado su vida al tema también que tiene que ver con todo esto de la liberación negra. La gente que venimos del mundo de la comunicación, del periodismo, de la comunicación, fue muy importante que en este país se crearan medios de comunicación. Ha habido en los años 80, la primera revista grande que hubo fue África Negra, que la creó una mujer angoleña que se llama Silvia Cardoso, una empresaria angoleña. Después de África Negra vino Tam Tam, que lo creó Ngema, que tiene aquí en South Africa. Fue una revista increíble, cambió mucho la imagen de los negros. Ya no era la de Negrito Anuncio de Colacao, que aparece en lo negro en las revistas de misioneros, sino otra imagen. Y luego el compañero Omar Diallo tuvo la voluntad y la fuerza de organizar primero lo que era Soweto, después One Africa. One Africa sigue existiendo a través de online. Fuimos a París para presentar el periódico en el Congreso Mundial Panafricanista con el hermano Chambisa. Quiero la palabra a Omar Diallo, por favor, que sabemos que tiene que irse, que nos diga unas palabras. Omar. ¡Uhuru! Buenas tardes. Yo vine aquí con la intención de hacer un acto de presencia, pero como Abui siempre acaba ganando. Primero de todo, agradeceros el hecho de haber dejado las cosas que estáis haciendo para venir aquí, dar homenaje a una mujer que creo que todos los africanos o todas las personas del mundo teníamos que haber gritado todo lo que ha hecho, pero no lo hemos hecho hasta el día de hoy. Supongo que después de muerto
estamos intentando hacer algo, pero todavía queda. Si hablamos de Mandela, yo creo que es por lo que ha hecho Winnie. Si no estaba Winnie, muchos de nosotros no hubiésemos conocido Mandela ni la lucha en Sudáfrica. Hablamos de Mandela porque Winnie ha hecho lo que ha hecho. Pero como siempre, o en la mayoría de las cosas, si lo hace una mujer, intentamos silenciarlo. Sobre todo si hace en el ocurrido cosas que a los demás no les ha gustado, pero que están dentro del ámbito de la lucha, todavía peor. Yo creo que es lo que ha pasado a Winnie, y entre todos nosotros tenemos que volver a situarlo en el sitio que nos corresponde. Muchas gracias. Omar, muchísimas gracias, Omar, por tus palabras. Y hoy es un día de liberación africana, de unidad. Aquí hay unas personas que han venido invitados también por mi amiga y mi compañera Inma Viguera, a las personas a las cuales quiero agradecer su presencia, porque vienen producto también de un acto humano muy importante y gente con un corazón muy grande. Quiero que se pongan de pie para que todo el mundo los salude. Luego explicaremos un poco la historia, ¿no? Pero es una historia muy bonita de una situación que pasó en el autobús aquí en Barcelona, el trayecto que sale desde Plaza de Universidad hasta Mataró. Había una compañera senegalesa que cogía el autobús y se puso de parto en el autobús. De repente, la niña preciosa, producto de esto, el conductor del autobús está ahí, que se ponga de pie. Y quiero, por favor, que compartas con nosotros tu experiencia. Aquí, vente aquí, comparte esa experiencia, porque fue una experiencia muy bonita. Y bueno, estamos creando vida. Sí. Bueno, agradecer a Inma, sí, porque hace 2 días que lo diga mi mujer. Hace 2 días que estoy un poco... Sí. Bien, el día en cuestión, pues subió la pareja con un chiquitito, y nada, subió el primer autobús que va hacia Mataró, de la Plaza de Tetona a Mataró, por la zona de arriba, al lado del hospital. Y suben y nada, perfecto, suben lento, despacio, y se sientan. Pero a la hora de bajar, que me dice, ¿sabes si hay un hospital? Digo, hombre, sí, está el hospital, pero ¿cómo voy? Saludando, porque está cerca, relativamente cerca, pero veía cosas raras, y resulta que cuando se levanta su mujer, con la barriga, que no podía moverse, me dice, oye, es que pierdes, que... Madre mía. Aquí ya no. Total, que entre un compañero de Inma, entre nosotros y tal, bueno, nos tiramos otra vez a tu mujer, y yo me dediqué a llamar por teléfono a mi empresa y a la ambulancia. Tienen un niño también precioso. Él es el padre de la criatura, Bien, pues tienen un niño precioso. Sí. Y claro, el niño pues estaba por ahí corriendo y lo cogí por si acaso se me ponía debajo del autobús, ¿no? Bien, el caso es que gracias a Dios y tal, pues vino la ambulancia de seguida. Y enseguida pues tuvieron el niño. Bueno, fue niña. Una niña. Fue niña. Bueno, bien, y entonces la historia continúa, que al día siguiente me sube un hombre y me pregunta por el hospital de Mataró. Y lo miro y resulta que es clavado a él. Y era su hermano. Y entonces su hermano, le digo, pero ¿eres familia? ¿Eres familia? Dice, sí. Entonces cogí el teléfono de él, y entonces ya a partir de ahí pues
hemos tenido una relación. Yo fui a verlos al hospital y a partir de aquí conozco, son una familia maravillosa. Ahora están en Senegal, no quiero decir que esté mejor o peor. Bueno, a mí me hubiera gustado que se hubieran quedado aquí como catalanes que son. Muy bien. Bueno, para la gente que quiera conocer y leer un poco la historia en general, está en la revista... La revista Antena Conventual o en el blogspot virguería.blogspot. Y está la historia que se titula Se impone la vida. No podía tener otro título. Se impone la vida. Y sale una foto con este señor y el niño cogido y el teléfono. Yo quiero que ahora él coja unas amistades aquí y que la historia continúe. Sí, hombre. ¿Cómo es el nombre de él? Hassan. ¡Hassan! ¡Uhuru Hassan! ¡Hassan! Bueno, vamos a, antes de que veamos, nos han mandado del Movimiento Panafricanista de Galicia, nos mandó un vídeo y también de Ecuador. Vamos a seguir con las intervenciones. Seguimos un poco con la dinámica, eso es una historia muy bonita, muy interesante y que nos vincula al tema de lucha, ¿no? El tema de defender la vida y de la gente y de la solidaridad de la que estamos hablando. Uno de estas, en ese aspecto, quería dar la palabra a un compañero que, como un inmigrante cualquiera, venido del Ecuador a Cataluña, a España, pues comenzó a trabajar los estudios de inmigrantes, luego logró por esto llegar a la política y ser concejal de San Cugat. Me refiero al compañero Dimitri, que es ecuatoriano y que nos ha venido a acompañar hoy aquí para apoyar a Willy Mandela. Ahora él tiene su propio partido. Proponemos inmigración, ¿no? Entonces, adelante, Dimitri. Bueno, primero decirles que es un placer para mí estar aquí. El calor humano que se ve aquí no se ve en todos lados. Y sí, nosotros ya tenemos alrededor de 20, 22 años que comenzamos con una migración más fuerte desde diferentes países. Pero en esos 22 años, si ustedes se dan cuenta, todavía seguimos siendo una minoría marginal. Sobre todo, no somos una minoría estadísticamente, porque estadísticamente somos el 10% de la población de los inmigrantes en España y en Cataluña somos el 17%. Imagínense ahora que hay un proceso tan delicado que se decide por el 2% de la población, el 3% de la población. Imagínense, se nos ha excluido al 17% de la población que somos los inmigrantes. Sobre pretexto de que no votamos, sobre pretexto de que recién llegamos, sobre pretexto de que no somos lo suficientemente catalanes o españoles. Entonces nos encontramos en esto y vemos que ya tenemos 17 años quejándonos de lo mismo, sufriendo lo mismo y decimos ¿hasta cuándo va a seguir así? Entonces en un momento nos comenzamos a plantear el hecho de dar ese paso más allá que decía, que lo estaba hablando la compañera Fatu. Si somos el 17% de la población, nosotros deberíamos por lo menos tener un número cercano a 25 diputados en la Generalitat de Cataluña. Creo que a lo mucho hay 1 o 2. O 3. Y si llega. Si deberíamos tener un número cercano a 15 diputados en el Congreso de España, senadores hay 1. Pero ¿qué pasa? Que también son senadores, diputados que pertenecen a su partido. Ellos no le deben su trabajo como diputados, senadores o conseller, por último. No se lo deben a la población, a la migración, se lo deben a unas siglas de partido. Entonces, cuando van, lo que tenemos es una persona más caobita, o más blanca, o más amarilla, dando instrucciones de su partido. Entonces, lo que tenemos es una cuestión cromática, netamente, simplemente es una cuestión visual. Entonces, en un momento decidimos, oye, tenemos que comenzar un movimiento para que estas cifras comiencen a ser reales, para que estas cifras del 17% comience a haber el 17% de la participación, porque
tenemos que ya tener un 17%, un 20%. ¿Por qué no nos podemos permitir soñar con que debemos tener un 17% de personas que han llegado, que no han nacido aquí, que deben ser jueces, funcionarios, concejales, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas? ¿Por qué no nos permitimos soñar con eso? O sea, vamos a esperar, como esperaron en cierta forma los norteamericanos, 200, 300 años para recién tener el primer negro en la presidencia de Estados Unidos. Nosotros estamos aquí y vamos a esperar tanto tiempo. Entonces es un trabajo que tenemos que hacerlo por nosotros mismos, por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a entregar un currículum, lo primero es decir, el currículum del negro, el currículum del sudaca, el currículum del gitano, el currículum del que no se parece a mí en general, porque hasta aquí también en España entre unos y otros también hay discriminación, no nos podemos olvidar de eso. No es solo decir que con nosotros pasa, aquí también las clases altas discriminan a las clases bajas, ¿no? Entonces claro, ahí es cuando llegamos a este punto que decimos, ese respeto social que nosotros nos debemos ganar, y nosotros tenemos mucho que hacer, trabajar para ganarnos ese respeto social, es el que nos va a dar que el día de mañana entreguen un currículum y el señor no vea en la foto que es negro, que es blanco, que es chino, que el señor vea en la foto, este es ingeniero técnico en lo que yo necesito, independientemente que sea negro, que sea blanco. Eso es lo que necesitamos ahora y necesitamos formar ahora. Entonces, mientras no luchemos por cambiar esa realidad social, vamos a seguir en este hueco, y lo tenemos que hacer por nosotros, lo tenemos que hacer por nuestros hijos. A nosotros nos va a tocar luchar y abrirnos pasos para que las siguientes generaciones no sufran de este problema que estamos sufriendo. Porque al final, Londres, por ejemplo, en este momento tiene un alcalde musulmán. A una ciudad española en este momento sería impensable tener un alcalde musulmán, porque no hemos abierto la mente lo suficiente para poder tener un alcalde ni siquiera que no sea católico. Entonces dijimos, vamos a trabajar por esto, pero para este trabajo lo que necesitamos, comenzamos a tener la necesidad de tener unidad, inclusive entre los mismos inmigrantes. La crítica que siempre le hacemos a nuestras comunidades es, oye, si sabes que estás sin papeles, no vayas borracho a pelearte a una discoteca afuera, porque te coge la policía y la policía hace tu trabajo, que es llevarte. Entonces nosotros necesitamos fuerza política para, primero, quitar esas leyes de extranjería que hacen que a una persona que no tiene papeles se la lleven, pero el policía está cumpliendo su trabajo. Y la gente tiene que entender también que no tenemos que tener ciertos comportamientos que muchas veces nos hacen excluirnos más de la misma sociedad. Por ejemplo, en la comunidad latina tengo que confesar que es un gran problema el problema del alcohol. Sí. Y tenemos ese problema y tenemos que combatir ese problema. Entonces, vamos en dos etapas. Primero es la lucha contra ese sistema de opresión que se nos ha impuesto, que se llama Ley de Extranjería, que se llama Frontex, en el que mueren 17.000 personas al año, entre 17.000 y 21.000 personas al año mueren en Frontex. Entonces, ese sistema de opresión, de muerte, es lo primero que tenemos que cambiar. Entonces, imagínense en el pleno, cuando yo estoy en el pleno, me dicen, es que España se ha vuelto un país injusto porque hay presos políticos. Y digo, disculpa, es que es pequeño el problema de los presos políticos. Si estás teniendo 11.000 personas que se estrellan contra tu frontera y mueren, como si fueran animales. Entonces, venimos de unos principios democráticos mucho más bajos que los presos políticos. Y ahora te sorprendes por qué hay presos políticos. Es que no te deberías sorprender por qué hay presos políticos, si hay muertos en la frontera. Entonces, esto, al final, cuando tú estás ya en un ayuntamiento, en un pleno, tú entiendes que esto es una mera cuestión de fuerza, que es una mera cuestión de negociación. Es que a nosotros no nos van a venir a dar nada, ni a nosotros, ni a los gitanos, ni a los ciegos, ni a los enfermos de Alzheimer, no nos van a venir a regalar nada. Somos nosotros los que tenemos que luchar para poder lograr esa situación de equidad. Y cuando entendamos eso, que muchos ya lo hemos entendido, damos el primer paso. Y los siguientes pasos serán luchar para entrar en las instituciones y no quedar mal en esas instituciones como ya han quedado muchas personas de la nueva política que han entrado.
y de ahí comenzar a hacer un buen trabajo dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en los juzgados y en todos lados, para poder comenzar a cambiar esa imagen que tenemos tanto del inmigrante desde fuera, desde las comunidades como dentro de nosotros las comunidades, porque cuántas veces no nos hemos encontrado con una persona de un país, no, es que los del otro país vienen solo a robar, los de mi país sí vienen a trabajar, nosotros mismos nos condenamos a eso. Entonces esa es una de las tantas cosas también que hay que cambiar. Y disculpe que vaya de tema en tema, pero es que al final lo que nosotros tenemos que lograr son dos cosas: una comunidad fuerte, cohesionada y que luche siempre por progresar en unas condiciones adversas que tenemos, y después la lucha contra esas leyes y esos reglamentos que nos atosigan, nos aprisionan y nos asesinan. Solo esto quería decir, disculpen que me pasé un poquito de tiempo. Ya hemos acabado la batería. Gracias por tu intervención. Siguiendo con el tema de Winnie Mandela y con la intervención que conecta directamente con el tema político, porque Winnie Mandela, una de las cosas que hizo fue, como dice él, fue que el CNA, que era un grupo, Mandela